Bienvenidos a un nuevo video en el que hablaremos sobre la historia de la capacitación. La capacitación es un proceso encaminado al incremento, desarrollo y mejora de los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas, con la finalidad de elevar su desempeño en el trabajo. Por ello, es importante entender cómo surgieron los primeros tipos de entrenamiento, su evolución y legislación. Para determinar de qué manera se desarrollan los primeros tipos de entrenamiento, basta detenernos en una etapa de la historia y precisar cómo trabajaban las personas en tiempos remotos. Esto lo podemos observar en los monumentos arquitectónicos que aún existen, tales como las pirámides de Egipto, las de Teotihuacán o las ruinas de Perú, entre otros. Estos monumentos nos permiten inferir en que, para su construcción, se tuvo que haber movilizado a un gran gremio de personas, con diferentes oficios, como albañiles, carpinteros, pintores y expertos en escultura y arquitectura. Los talleres. En la antigüedad del año 2100 a.C., la alfabetización se limitaba a ciertos sectores sociales y la única manera que había de comunicar los conocimientos era mediante la transmisión verbal de generación en generación. De esta forma, se iba entrenando a familias completas que se especializaran en algún oficio u actividad. Consecuentemente, el llegar a ser un maestro reconocido se tornó sumamente difícil. Los gremios. Los gremios son el concepto de la empresa, que se enfocan en la protección de los intereses de los trabajadores. Es lo que se conoce en la actualidad como un sindicato, donde existen reglamentos con limitaciones en la cantidad de aprendices y en cómo se realiza el sistema básico de remuneración. Los gremios se construyen a partir de un grupo de personas unidas con un interés en común. Así existía ayuda uno con el otro. Para formar un gremio se necesita un maestro, quien transmite sus conocimientos, aprendices, quienes reciben conocimiento pero no un beneficio económico, y los oficiales reciben entrenamiento a pesar de no haber sido capaces de desempeñar un oficio. Un ejemplo en una organización puede ser donde existía Leonardo da Vinci. En ese momento él era un maestro, pero también tenía aprendices, los cuales les enseñaban todos sus conocimientos y todas sus técnicas. Él les enseñaba gradualmente el oficio, lo que significa que quería perfeccionar sus habilidades. Empezó así a darles tareas como preparar telas, pinceles, pigmentos y también les ayudaba con el dominio de las técnicas. Así, poco a poco, los alumnos o aprendices se volvían más cercanos con sus maestros, o en este caso, Leonardo da Vinci. Pero, conforme empezaron los mercados a extenderse, se imponían a los trabajadores con limitaciones. ¿Esto qué quiere decir? Ya los trabajadores no podían hacer sus propios talleres. Este fenómeno hizo de que los maestros, quienes tenían sus talleres ya establecidos, hicieran más exclusivos y demandados sus trabajos. Existen factores que ayudan al adulto a querer aprender. 1. Motivación. Este ayudará a resolver los problemas. 2. Ejecución. Se requiere participación activa. 3. Un estímulo apropiado. Es cuando se presenta detalladamente una actividad y una explicación que le podrá ayudar al trabajador. Y por último, el reforzamiento. Es la corrección y confirmación de todo el aprendizaje que puede adquirir un trabajador. En el año de 1880, conforme crecía la industria, la capacitación se volvió de suma importancia a una etapa sistematizada de la enseñanza, surgiendo entrenamientos representados por las escuelas industriales. Esto era un proceso educativo de corto plazo, orientado a las personas que laboran en un puesto para que desarrollen destrezas y habilidades, asimismo adquieran aptitudes y actitudes adecuadas para el cargo de la organización. Algunas escuelas industriales que surgieron son OE y CIA en 1872, Westinghouse en 1888, General Electric e International Harvester en 1907. También se desarrolló el entrenamiento en instituciones como la Asociación Cristiana de Jóvenes en 1892. Como la Asociación Nacional para la Promoción de la Educación Industrial, la Asociación Nacional de Escuelas Privadas en 1914 y la American Management Association de 1923. Los gobiernos tomaron su existencia y establecieron mecanismos legales y operativos que se encargan de elementos importantes para el ser humano.
Hola, ¿qué tal? Ahora hablemos un poco de la capacitación en México. Si bien tenemos antecedentes históricos desde la época prehispánica, en donde la población contaba con preparación académica en escuelas como el Tepochcali y el Calmecac, donde los jóvenes desarrollaban habilidades militares y domésticas. Durante la época colonial se encontraron ordenamientos como las ordenanzas de minería en 1783, donde se enseñaba a la juventud destinada a las minas y se trataba la educación como el desarrollo de las facultades intelectuales del joven, esto mediante preceptos, ejercicios y ejemplos. En el año 1873 se funda el Gran Círculo de los Obreros en México, que tiene entre sus objetivos la propagación entre las clases obreras de la instrucción relativa de las artes y oficios, esto como parte de las obligaciones del patrón. Por el año de 1915 aparece en Estados Unidos de Norteamérica un método de enseñanza aplicado directamente al entrenamiento militar, conocido como el método de los 4 pasos, que son mostrar, decidir, hacer y comprobar. Después de las 2 guerras sufridas en esta nación, se dieron lugar a las técnicas de entrenamiento y capacitación intensiva, cuyos métodos se han ajustado a la industria. En la Constitución de 1917 se reflejan dichos cambios, que promueven ciertos derechos del trabajo. Estos pugnan por un sistema más justo en las relaciones obrero-patronales. De dicha Constitución se desprende el artículo 123, que menciona: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Después, en el año de 1970, en México, la Ley Federal del Trabajo establece como obligación de las empresas el capacitar a sus empleados, y para 1977 la capacitación para el trabajo se convierte en un derecho para el trabajador. Y en 1978 se origina el sistema de la capacitación y desarrollo.